Gracias, amigos. Regresamos a argumentos. Bueno, teníamos en el segmento anterior algunos de los consejos para evitar los incendios forestales, que lo estábamos comentando. Si van a encender una fogata, tener sumo cuidado, apagarla de inmediato, no arrojar colillas de cigarros a las personas que fuman. Bueno, teníamos varias recomendaciones, pero también es importante para el ciudadano, para las personas, por ejemplo, a quienes acá en la ciudad capital acudimos mucho a hacer ejercicio en el Ávila, en el Parque Nacional Guarará Repano, o en diferentes estados de nuestro país, aquellos que realizan actividades al aire libre, pues también tienen que tener ciertos cuidados y recomendaciones, porque a veces cuando ocurren estos incendios en la tarde y estás haciendo ejercicio, empieza la preocupación, ¿no? Hacia dónde ir, qué hacer. Estamos frente a una situación que puede ser peligrosa y puede poner en riesgo nuestra vida. Correcto. Sí, pienso que uno de los problemas, claro, en esta época no es conveniente ir a los parques nacionales de visita. Primero porque no hay las condiciones mínimas de seguridad. ¿Por qué? Porque los incendios forestales, bueno, no soy experto en el tema, pero los bomberos forestales siempre dicen que este tipo de fenómenos suelen ser de una gran rapidez, ¿no? Y hay una serie de elementos que son imprevisibles. O sea, un cambio de viento, por lo menos de corriente de aire. La dirección del viento podría, claro, e incluso hacer que se esparza rápido. Sí, los mismos incendios forestales generan tornados de fuego, ¿verdad? Que se generan por la variación de temperatura que ocurren generados por el mismo fuego. Y eso hace que sean sorpresivos y de allí la gran cantidad de personas que son afectadas, muchos fallecen como consecuencia de combatiendo los incendios. Ahora imagínate yo que son expertos, a una persona que no tiene experiencia, a una persona que de repente de improviso va a un sitio de estos, hay un incendio, entonces yo creo que lo recomendable es estar dentro de la ciudad y ocupar los espacios de las áreas verdes, que los cuiden, eso sí, que no los contaminen y los llenen de basura, sino que tengan un poco de conciencia con respecto a eso, porque eso es lo que hay. Claro. Y esa es la única forma de poder uno tener un contacto con la naturaleza y vivir una experiencia diferente. Amigable con la naturaleza, respetar a la naturaleza y respetar también sus espacios, sobre todo en estos tiempos de sequía. Ahora bien, respecto al tema del cambio climático, también muchas veces escuchamos contraargumentos de personas que dicen que no existe ningún cambio climático, que eso no existe, que históricamente hemos pasado por momentos de sequía, por momentos pues de lluvia, dependiendo, ¿no?, de las estaciones, que ya esto se ha vivido en el mundo, que evidentemente hay una acción del hombre, pero que no hay un cambio climático como tal, digamos, los negacionistas del cambio climático. ¿Qué opina usted sobre ello? Bueno, yo le digo algo muy sencillo. Yo tengo una investigación basado en la información sobre Mauna Loa. Hay una estación que se llama Mauna Loa en Hawái que mide las partes por millón de dióxido de carbono atmosférico. Entonces, bueno, tengo una data que va de 1700 al presente. Y yo fácilmente les rebato todos esos argumentos a ellos porque ellos alegan una serie de fenómenos naturales que, por supuesto, hace 10.000 años hubo un ciclo de un calentamiento, de un proceso de calentamiento que llevó a una glaciación. Y eso ha ocurrido siempre. Es más, sin ir muy lejos, dentro de esta era cristiana, en el año 900 se dio una pequeña glaciación que se prolongó hasta 1400, desde 1450 aproximadamente, se prolongó hasta el siglo XIX, hasta mediados del siglo XIX, cuando incluso lo que ya se habla ya de que el proceso de calentamiento global, según la revista Nature, ¿verdad?, comenzó en el año 1830 con la revolución industrial, el apogeo de la revolución industrial. Pero vamos a hablar también, porque la gente habla mucho del cambio climático, ¿no? El cambio climático siempre ha existido, el mismo término lo dice. Lo que pasa es que a partir de la revolución industrial, el cambio climático se acompañó por los procesos, por los modelos de desarrollo del hombre. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Todo lo que se habla, los que son negacionistas del cambio climático, ¿qué es lo que ellos hablan? Ellos hablan de que no, en toda la vida ha existido este tipo de fenómenos. Bueno, vamos a hablar de ese tipo de fenómenos, por lo menos el ciclo Milankovitch, que es lo que más ellos hablan. ¿Cuánto tiempo demoró los ciclos para que
existiese un ciclo de calentamiento sostenido. Fueron centenares de años, pero le voy a hablar de una manera más sencilla. A partir de por lo menos desde 1700 a 1800, apenas aumentaron 4 partes por millón atmosférico. Fíjate, en 100 años, 4 partes por millón. Luego después eso empieza a incrementarse, hasta que llega más o menos aproximadamente a 300 y pico por comienzo del siglo XX. Eso, por supuesto, va subiendo, se va ascendiendo, hasta llegar en 1930 y pico, que llega ya a 300, casi 50. Pero ahora, ¿qué ocurre? Para no echar tanto el cuento de esto, ocurre un fenómeno, y no es un fenómeno muy lejano. Del año 2004 al año 2022, se disparan las partes por millón de dióxido de carbono, y eso es nada más en 22 años, en 18 años, equivalen a todo, ¿cómo explico? Aumentó más que en todo el siglo XX, y hasta el 2002. Wow. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todos los fenómenos que se están viendo, por supuesto que son fenómenos que se han dado y que han ocurrido en otras ocasiones, pero el problema no es que ocurre, sino es la frecuencia con que ocurre, ¿no? Por lo menos de los huracanes, para que, claro, decir es una locura, decir no es el cambio climático que producen los huracanes, no. El cambio climático y el calentamiento global hace que los océanos se calienten sobre 28 grados. Ya a 28 grados hay las condiciones mínimas, ¿verdad?, para que se generen los huracanes. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ¿cómo se explica que haya ocurrido el Mitch, que haya ocurrido el Katrina y que haya ocurrido el María en un lapso no mayor de 20 años? Bueno, por el extremo calentamiento del océano, y entonces se hace por lo menos una comparación y ocurre lo siguiente. Resulta que un huracán que fue el de San Calixto ocurrió en 1782. Ese huracán devastó el Caribe. Solamente ocurrió un huracán similar con el María, que devastó desde las Antillas Menores hasta Puerto Rico. Claro. Eso ocurrió en 1782. Bueno, sobre estos puntos seguiremos hablando al regreso de la pausa, porque hay una pregunta importante. ¿Están haciendo los gobiernos del mundo lo suficiente? El secretario general de las Naciones Unidas ha dicho pues que no hay tiempo, que el cambio climático ya es irreversible, que hay que tomar acciones urgentes para poder frenarlo en algo, pero que ya se están viviendo esas consecuencias. Y ante ello pues surgen también muchas preguntas y muchas dudas. Al regreso seguiremos conversando sobre este y otros temas relacionados al cambio climático, al calor. No se aparten, ya volvemos.